Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues lista aquí, como siempre, y desde tempranito también, como siempre. Así es que, bueno, pues listos para iniciar el programa del día de hoy. Fíjense que cuando se trata de obediencia, no hay un solo tipo de obediencia. Incluso no nada más estoy hablando de los niños, estoy hablando también de nosotros como adultos. De hecho, para los niños siempre parece o piensan, niños de cualquier edad, incluso de adolescentes, quieren ser adultos, quieren ser grandes, porque piensan que los grandes hacemos lo que se nos antoja. Y lo único que pasa con los grandes es que ya nos autorregulamos. Eso significa que ya no necesitamos escuchar la orden de alguien más porque ya internalizamos la instrucción y nosotros la llevamos a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nadie nos tiene que decir detente frente al semáforo en rojo porque ya nos paramos. Ponemos un despertador que nos avisa cuando es la hora para levantarnos. No necesitamos que nadie venga a decirnos ya levántate para que estés listo para irte a trabajar. Ya no necesitamos que nadie nos recuerde la hora de entrada al trabajo. Estamos listos para hacerlo. Ya nadie nos dice haz el desayuno. Nosotros solitos nos abocamos a eso. Ya nadie nos dice métete a bañar. Ya nadie nos dice levanta la ropa que está tirada en el suelo. Incluso ya ni la tiramos, ¿no? El tema es que ya nos apropiamos de la instrucción, de los deberes, y entonces los vamos llevando a cabo. El tema es que hay órdenes que son, yo les llamo órdenes ciegas. Es decir, ya no necesitamos que nadie nos explique nada, simplemente lo vamos a hacer, ¿no? Pero nuestros hijos, como están en formación, les necesitamos decir, levántate, haz tu tarea, métete a bañar, recoge tu ropa, apaga la luz del cuarto que dejaste prendida. Y así un sinfín de situaciones que probablemente mientras están creciendo nos van a decir por qué, ¿no? Y vamos a darles una explicación, pero una vez que ya conocen la explicación, ya no necesitamos seguir repitiendo la explicación. Y eso no nos hace ni intransigentes, ni rígidos, ni nada. Simplemente es una instrucción que hay que darla y se tiene que respetar. Y ese tipo de órdenes no necesitan largos acuerdos, largas opciones, tener que estar todo el tiempo llegando a acuerdos con ellos. Simple y sencillamente doy la orden y mi hijo tiene que aprender a acatarla. De la misma manera que yo en la vida adulta también la acato. Lo que pasa es que nuestro hijo no oye la instrucción y eso le hace sentir que yo estoy haciendo lo que se me antoja, lo que se me pega la gana, dirían ellos. Así es que va a haber otros tipos de órdenes de los que hablaremos en otro momento, porque no todo el tiempo se puede ni estar negociando, ni estar llegando a darles alternativas, porque se volvería la vida muy, pero muy cansada. Fíjense que cuando se trata de obediencia, yo les decía hace un momento que la obediencia ciega es esa obediencia en donde no hay nada que cuestionar. O sea, levanta tu lápiz, apaga la luz. No tiene que durar mucho tiempo, ni tenemos por qué estar peleando ni dando mayores explicaciones. El tema es simple y sencillamente
parte de una organización clara dentro de la familia. Más que ver con un funcionamiento que sí va a formar hábitos. Todos los días se tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, bañarnos, sentarnos a comer, recoger el cuarto, desayunar para irnos a la escuela, en fin. Hay cosas que son claramente de todos los días en el mismo horario y que algunas de ellas, conforme nuestros hijos van creciendo y ya tenemos, ojo, aquí es muy importante entender esto, ya tenemos el hábito de la obediencia y los chavos van creciendo, podemos ir empezando a manejar la obediencia con opción. ¿Qué significa esto? Ya puede tu hijo o tu hija empezar a introducir dentro del estilo de vida la preferencia. Es decir, hay chicos que pueden decir, es que ¿qué más te da si me baño en la mañana o me baño en la noche? ¿Qué más te da? Ok, si este niño o niña, ya más grandecitos, ya más pegados a la adolescencia, dicen, a mí no me cuesta trabajo levantarme, soy bueno para vestirme, ya soy independiente en estas cosas y me prefiero bañar en la mañana, ¿por qué necesariamente me tendría que bañar en la noche? Y entonces, sí, nosotros podemos decir, ok, te tienes que bañar, eso es un hecho. ¿Te quieres bañar en la mañana o te quieres bañar en la noche? La obediencia se va a llevar a cabo. Entonces, en la mañana o en la noche. O antes de la merienda o después de la merienda. Pero te vas a bañar. Y entonces ya hay una alternativa en la que ellos pueden elegir en qué momento se van a bañar. Y entonces pueden decir, me baño después de cenar. Y entonces la rutina antes de, en todo lo que tiene que ver con irse a dormir, se puede volver, terminar de jugar, recoger sus juguetes, primero cenar y después bañarse y entonces irse a dormir. O, no, recoger sus juguetes, bañarse primero, cenar después, irse a dormir. Y esa opción ya se puede empezar a dar dentro de tu casa porque tus hijos son capaces de ser obedientes y entonces se pueden ir metiendo alternativas en donde ellos pueden ser capaces de decidir. Ya la obediencia no es lo que tú dices, pero lo que subrayo aquí siempre es si la obediencia ciega, es decir, aquella en donde tú dices y ellos obedecen, ya se cumple. Porque si lo haces con tal de, que era lo que hablábamos ayer, con tal de que me obedezca, le cumplo su capricho, pues resulta que solamente se te va a complicar. Porque lo único que están haciendo es posponiendo la metida a bañar. Y entonces de todas maneras te va a causar problema meterse a bañar. Porque no es verdad que están capacitados para asumir la consecuencia de su decisión. Se van a meter a bañar. Así es que no lo hagas si no obedecen. Pero si ya tienes una experiencia de un hijo que sabe obedecer, por supuesto que puede decidir. Fíjense que todo lo que tiene que ver con educar siempre es una situación compleja, porque hay que estar combinando siempre la parte afectiva con los hijos y la parte que tiene que ver con los límites. Y ese proceso siempre hace que los papás cuestionen cómo hacerle para no pasarse de la raya
cuando se trata de la autoridad, ¿no? ¿Cómo ver que al establecer reglas, al establecer límites, al regañar a un hijo, no estén siendo demasiado estrictos? Y hay algo que con los niños siempre va a ser evidente. Un niño que tiene un buen manejo de límites por parte de los padres va a ser un niño que no va a tenerle miedo a los papás, que se va a acercar a ellos, que va a ser afectuoso con los padres, independientemente de las reglas establecidas. Porque aunque parezca raro lo que voy a decir, los niños, cuando están siendo mal portados, lo que están pidiendo a los papás es que los papás sean quienes marquen el espacio de seguridad para ellos. Y un niño agradece los límites, porque lo que un niño requiere de los papás es que le den un espacio seguro, es que alguien tenga la capacidad de darle un espacio que le permita al niño sentir que alguien tiene el control en casa y que no todo se puede y que no todo lo va a poder hacer el niño y que nadie le brinda un espacio seguro. ¿Cuántas veces no le has puesto un alto al niño? Llora amargamente, y a la hora que se calma, ¿a quién busca? A ti. Y es que tú eres el espacio seguro de tu hijo. Y eso significa que tu hijo va a mantenerse siempre cerca de ti, porque aunque en el momento la regla no le haya parecido, la necesitaba. Así es que ten la certeza de que ese enojo aparente de tu hijo en ese momento no resta el amor que siente por ti, solo es un malestar que va a ser pasajero. Tengo un hijo que tiene insuficiencia renal. Pues la verdad, yo siempre he estado sola con esto. Él creció conmigo, yo lo crecí, siempre he estado trabajando. Ahora él tiene 30 años y está enfermo. Bendito Dios que todavía puede trabajar. El caso es que el fin de semana tuvimos una discusión porque yo le mandé a que recogiera sus cosas, su ropa, y que me ayudara con otras cosas. Me empezó a decir que yo siempre lo regaño, que yo siempre lo mando, que yo siempre no sé qué. Y sí es verdad, pero en este caso me agredió y me quiso matar, según él. Creo que hay dos cosas aquí que habría que comentar. Primero, él ya tiene que tratar su enfermedad como un hombre adulto. Tiene 30 años. ¿Es una enfermedad delicada? Sí. Tiene que ver la manera de poder dar su seguimiento y involucrarse en su enfermedad como un hombre adulto. Y desde ese lugar ya tiene que ser tratado por ti. Apoyarlo, acompañarlo en lo que vive, porque no es fácil. Sí. Pero eso, y ahí es donde entra el otro elemento a considerar, no tiene que por esa enfermedad quedar exento a todo lo demás de el hijo de 30 años. Yo no sé hasta dónde, en el trato que tú has venido teniendo con él, dada la enfermedad, lo has sobreprotegido, lo has consentido, y me dices, todavía trabaja. Y yo no sé si en ese acuerdo que tú has tenido con él, si tú funcionas como ama de casa y él como un hombre, como un hijo que trabaja, él aporta a la casa y tiene responsabilidades económicas dentro de la manutención de esta casa. Si alguna vez se han sentado y han hecho acuerdos, porque
sí, en efecto, habría una parte en la que al ser él un hijo adulto que sigue viviendo contigo, en ese contexto y visto desde ahí, tendría que haber ido habiendo acuerdos distintos al interior de la casa. Es decir, tú ya eres un hombre adulto, no te has ido de la casa para ver por ti y funcionar de manera independiente. Por lo tanto, ¿cómo te haces cargo, si sigues viviendo aquí, de tus gastos? Si has cooperado de los gastos de la casa y, por lo tanto, ¿qué acuerdo es el que se da aquí? Yo me hago cargo como ama de casa o tú trabajas y entre los dos nos hacemos cargo de esta casa. Porque sí debe de ser muy desagradable que tú sigas a sus 30 años siendo la mamá que lo regaña y le dice y le torna como si él tuviera 17. Ya no, ya es un hombre hecho y derecho. Entonces, pues ya no le laves, ya no le cocines y se vuelven compañeros de casa. Y él tendría que ver cómo resuelve sus propias necesidades. Pero si por un lado lo tratas como el hijo enfermo y él se deja apapachar en ese sentido, pero por el otro, su enfermedad para ti lo ha hecho un niño chiquito, pues creo que aquí ya tienen que cambiar las condiciones y las circunstancias. Porque sí, hay una parte que debe ser hartante, que lo trates como niño y lo estés regañando. Tú misma dices, sí, la verdad sí, ¿no? Lo estoy todo el tiempo regañando como si fuera un niño pequeño. Y por el otro lado, él se malporta como si le gustara la parte cómoda de eso, pero no quiere la parte adulta de ser alguien que vive todavía en casa. Entonces, a lo mejor o se define como alguien que ya tendría que vivir independiente, como un hombre de 30 años, o se define como alguien que todavía vive contigo, pero como un adulto. Y para eso no hay que pelear, simplemente definirse como tal. Fíjense que me han estado preguntando que nunca he hablado sobre cómo decirle a un niño cuando fallece alguien importante en su vida. ¿Cómo se le dice? Así es que vamos a platicar mañana un poco de eso, porque de pronto con los niños podemos cometer errores por tratar de suavizar tanto el tema, porque lo consideramos que va a ser muy impactante por el asunto de el concepto que nosotros tenemos de la muerte, lo duro que sabemos que puede ser la muerte, y de pronto metemos ahí la pata. Así es que mañana vamos a platicar un poco de eso. Los niños son almas muy limpias y no están tan contaminados como nosotros. Así es que hablaremos de eso mañana. Y bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Nos escuchamos mañana con más de Chayo contigo. Hasta mañana. Audiocentro.